don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way my heart way. Bueno gente, hablemos un poco de las recientes declaraciones que tuvo Israel Adesanya con respecto a su reciente derrota frente a Sean Strickland por el cinturón de las 185 libras. ¿Qué pasó en todo esto? Y les voy a dar mi opinión también un poco sobre qué es lo que yo creo que estuvo pasando en ese momento dentro de esa pelea, ¿no? Y por qué Israel Adesanya reaccionó de la forma en que lo hizo, actuó de la forma en que lo hizo y por qué perdió desde mi punto de vista, entre otras cosas por supuesto, porque aquí hay muchos factores que se unieron también, que esto hay que tomar en consideración. Factor suerte es uno, sí, evidentemente, pero factor entrenamiento, factor esquina, factor mentalidad también, un poco el factor confianza, todas estas cosas fueron un cúmulo de asociaciones que hicieron que la pelea se diera o se decantara a favor de Sean Strickland de la forma en que lo hizo, dominante desde mi punto de vista. ¿Okay? Sean Strickland dominó a Israel Adesanya desde mi punto de vista de principio a fin. Fue una decisión unánime con todas las de las letras, evidentemente. Entonces, Israel Adesanya estuvo en medio de una entrevista, ¿no? Estuvo en medio de ciertas declaraciones que estuvo dando, diciendo que en esa pelea él entró de una forma, digamos que diferente, viendo la pelea de una forma diferente, pensando evidentemente que iba a ser una pelea mucho más fácil. Sin embargo, a pesar de todo esto, él dijo que se había entrenado de una forma muy fuerte, que había entrenado como siempre, que se había preparado como si fuese a enfrentarse al mejor, o sea, al mejor de toda la división. Sin embargo, pues cuando entró en la pelea, algo pasó y no se estaba sintiendo de la misma forma que él normalmente se siente. Empezó a sentirse un poco más lento, según sus propias palabras. Ya sea por la calidad o el estilo de pelea que tiene Sean Strickland, o por la presión que todo el tiempo estuvo implicando Sean Strickland, o simplemente porque Israel Adesanya simplemente salió de la pelea. Simplemente ese espíritu, esa aura de campeón lo abandonó de repente dentro de la pelea. Entonces, yo creo que fue una mezcla de ambas por parte de Israel Adesanya. Creo que número uno, Sean Strickland hizo lo que tenía que hacer, presionó como debió hacerlo. Y yo creo que esto hizo también que Israel Adesanya en ningún momento encontrara sus tiempos. Que esto es algo también que estuvo mencionando Israel Adesanya. Dice, nunca encontré mi tiempo, nunca encontré el tiempo para marcar ese jab, el jab que él tiene. Porque él tiene un jab muy rápido. Sin embargo, ese jab no conectaba contra Sean Strickland. No lograba encajar ningún tipo de combinación, no lograba encajar ningún tipo de jab. Que eso es muy importante en el juego en general que tiene Israel Adesanya. Israel Adesanya tiene un jab y un 2 bastante marcado, bastante preciso, bastante rápido. ¿Okay? Que cuando él te comienza a presionar con ese 1-2 y las low key, pues empieza a marcarte el ritmo de la pelea y así no solamente te va haciendo puntos, sino que te va mellando y cuando llega el momento simplemente ataca o hace un golpe o tira un golpe certero y termina por finalizarte. Porque esto ocurrió, por ejemplo, contra Pablo Costa. Le cocinó las piernas, le metí ese jab en un montón de ocasiones. Era el jab entrando, pero cruel entraba ese jab. Y cuando llegó el momento simplemente aplicó una combinación, fue un 2, un volado que le dio directamente en la cabeza, una combinación, algunos cruzados creo que fueron también, pero fueron una especie de intercambios y Pablo Costa va al suelo, Pablo Costa fue al suelo y no fue un golpe, fueron varios golpes alrededor de toda la pelea, fueron varios golpes que fueron entrando consecutivamente, jabs que fueron entrando consecutivamente y que de esta forma fueron tumbando esa mole que es Pablo Costa, ese edificio que es Pablo Costa. Pues es un tipo sumamente grande, no me refiero al tamaño, me refiero a la masa muscular que tiene, que es un tipo bastante robusto y no aguantó la pegada de Israel Adesanya. ¿Por qué en este caso no encontró ese tiempo? Pues evidentemente yo creo que fue un factor número uno, el estilo de pelea que tiene Sean Strickland. Ese estilo de pelea que tiene Strickland es bastante incómodo, es bastante poco ortodoxo y yo creo que debido a esto precisamente pues no se encuentran los tiempos para golpear, porque tiene esa defensa con el hombro, tiene también esos movimientos con las manos hacia adelante que hacen simplemente que tú no encuentres el espacio suficiente para que tus golpes penetren con precisión desde mi punto de vista. Y lo otro fue también, que esto fue un factor sumamente marcante dentro de la pelea, la esquina de Sean Strickland. La esquina de Sean Strickland todo el tiempo estuvo activa, todo el tiempo estuvo al vivo, todo el tiempo al pendiente de la pelea, de qué estaba ocurriendo, de qué estaba haciendo Israel Adesanya, de qué jugadas estaba planeando Israel Adesanya, porque evidentemente la esquina estudió todo lo que hace Israel Adesanya, lo estudió de cabo a rabo, completamente.
Y por supuesto, cada vez que Israel Adesanya estaba haciendo algo o estaba conectando de una forma u otra o lanzando para un costado, ya ellos estaban analizando que si Israel Adesanya, por ejemplo, estaba lanzando con la mano izquierda para tumbar esa guardia un poco, iba a lanzar una patada después. Y ya se lo estaban diciendo a Sean Strickland. Y diciéndoselo a Sean Strickland, directamente Israel Adesanya ya sacaba la patada. Sean Strickland ya estaba preparado. Por eso no conectó ninguna patada Israel Adesanya. O sea, ninguna patada potente me refiero. Todas quedaban o en la guardia o simplemente no conectaban. Las low key, evidentemente, otra de las armas fundamentales en el juego de pelea que tiene Israel Adesanya de todos los tiempos, evidentemente, es uno de los peleadores que más implica esta acción, esas low key, esas calf key, ese tipo de golpes con los pies a la zona baja del cuerpo, pues simplemente no fueron efectivas en esta ocasión tampoco, porque yo creo que Sean Strickland acortaba muy bien la distancia. En ningún momento Sean Strickland le dio respiro a Israel Adesanya, en ningún momento. Evitó todo el tiempo estar a la distancia suficiente en la cual fuera castigado por esas low key. Todo el tiempo acortó la distancia y no la acortó de manera abrupta. No estuvo todo el tiempo corriendo detrás de Israel Adesanya para nada. Todo el tiempo caminando, tranquilo. Israel Adesanya se dio cuenta de todo esto y poco a poco fue como sintiendo que la pelea se le estaba escapando de las manos. Incluso él estuvo hablando en ese primer asalto cuando recibe el knockdown y dice como que fue algo que él no se esperaba para nada. Él perdió el tiempo otra vez, intentó golpear con un cruzado, o con un cruzado no, con un volado. Ese volado, ese gancho completo que él tira lateral, es como una especie de volado que él tira. Que lo hizo, por ejemplo, contra precisamente Pablo Costa, que fue cuando lo tumba, ¿no? También lo hizo contra Robert Whittaker en 2 ocasiones, en la primera pelea y en la segunda pelea también lo hizo. Dentro de la pelea, la primera incluso lo hizo en 2 ocasiones y las 2 logra tumbar, logra hacer un knockdown a Robert Whittaker. La primera ocasión casi lo noquea, pero ya la segunda vez que se lo hace, lo finaliza. Entonces este tipo de golpes así completamente volados que él tira, lo intentó contra Sean Strickland, pero ¿qué pasó? Sean Strickland ya lo tenía marcado y fue muy simple tirar 1-2. 1-2. Dice que él sintió el pop. Fue directo. 1-2. Bien marcado. Un buen tiempo. Un buen ritmo. Directo. Rápido y conciso. No dejó que Israel Adesanya abriera el espacio entre ellos dos. Y como estaba bien pegado a la reja, pues a él no le dio tiempo a echarse para atrás. Porque recuerden, cuando Israel Adesanya tira este tipo de golpes, si lo han visto bien, todo el tiempo se echa para atrás. Y de esta forma, pues crea un espacio X que hace que los golpes de su adversario simplemente no conecten y el de él sí conecten, porque tiene una característica física que es evidentemente favorable hacia él, y me refiero a la distancia que él logra marcar sus golpes. Tiene una buena distancia, tiene un buen rango de golpeo Israel Adesanya, no solamente con los pies, sino que incluso con las manos también. Es un tipo bastante largo, por lo tanto él puede hacer este tipo de cosas, tirar ese volado, irse hacia atrás, el golpear, lograr conseguir marcar a su oponente y su oponente no marcarlo a él, porque se iba a quedar simplemente a la distancia, no iba a entrar ese golpe. Sin embargo, como hizo todo el tiempo Sean Strickland, fue que mantuvo a Israel Adesanya pegado a la reja, todo el tiempo pegado a la reja. Entonces Israel Adesanya no tenía espacio para echarse para atrás y para crear ese margen de error, ese margen para que no sea golpeado. Y Sean Strickland aprovechó evidentemente esa situación y entró en un 2 seco, que tumbaron a Israel Adesanya. Sin embargo, Israel Adesanya dijo en ese momento, en las declaraciones que estuvo dando, que en ese momento él no se sentía fuera de la pelea para nada. En lo absoluto, él estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Incluso estaba pensando que cómo es posible que este Sean Strickland, que es un tipo que supuestamente no era favorito, no era favorito para esa pelea. Supuestamente iba a ser una pelea fácil para Israel Adesanya. ¿Cómo era posible que lo estuviera golpeando? ¿Cómo era posible que le estuvieran lloviendo golpes? Porque después, evidentemente, de ese knockdown, le llovió una suma de golpes bastante considerada. O sea, una significativamente grande, ¿ok? Le llovió bien, le llovió. Israel Adesanya lo único que hacía era cubrirse e intentar salir de esa mala situación. E incluso llegó, en sus palabras, a mirar al árbitro y decirle que no, que estaba bien, que todo estaba bien. O sea, no estaba fuera de pelea en ese momento, estaba todavía concentrado. Pero yo creo que a partir de ese knockdown, a partir de ese preciso instante, yo creo que vinieron unos cuantos fantasmas con lo que le pasó, por ejemplo, contra Alex Pereira en su momento, que eso es número 1. Número 2, yo creo que evidentemente no se esperaba para nada que Sean Strickland lograra conectar de forma tan eficiente y con tan buena pegada, ¿ok? Ese 1-2 y tumbarlo en la primera ronda. Y a partir de esa primera ronda, evidentemente, yo creo que Israel Adesanya estuvo un poco más a la defensiva
Incluso él mismo lo estuvo diciendo que a partir de ahí, en prácticamente todos los 4 asaltos consecutivos, él estuvo simplemente a la defensiva. Y esto no es el estilo de pelea al cual nos tiene habituado Israel Adesanya. El estilo de pelea de Israel Adesanya es todo el tiempo ir hacia la ofensiva. De esta forma él gana sus peleas. Si bien es un estilo de riposta, ¿okay? Pero es un poco riposta bastante ofensiva. Si tira los golpes, si esquiva, etc. Pero Israel Adesanya es bastante ofensivo porque todo el tiempo está marcándote golpes. Te marca, sale de la zona de golpeo, o sea, la zona de rango de peligro que tenga su adversario, y él te sigue golpeando. Ataca, sale, ataca, sale. Pero en este caso no pudo hacerlo. Sean Strickland no lo dejó. No lo dejó. Creo que incluso Sean Strickland jugó un poco más a la riposta que el mismísimo Israel Adesanya. Sean Strickland tiraba cuando Israel Adesanya tiraba. Primero Israel Adesanya buscaba la propuesta, o sea, era prácticamente el que estaba proponiendo dentro de la pelea. Y Sean Strickland simplemente ripostaba, cortaba la distancia y ripostaba. Entonces ya, para finalizar, ¿no? Israel Adesanya estuvo diciendo como que él sentía que la pelea ya se le estaba escapando y que la única forma que él tenía para ganar esa pelea era por una finalización. Sin embargo, él lo intentó, pero como se sentía que sus golpes no estaban yendo con potencia, no estaban siendo rápidos, ¿ok? Y él incluso sentía como que ya no estaba dando el extra, ya no sentía que estaba dando el extra en esos últimos 4 y 5 asaltos. Ya estaba como fuera de la pelea, prácticamente, sabiendo que incluso la pelea ya se le había ido de las manos y que tenía que ganarla por una finalización, evidentemente. Entonces, yo creo que parte de toda esta situación es algo parecido a lo que dijo Colby Covington, que estuvo hablando sobre esto ya en un video dentro del canal, pues que yo creo que Israel Adesanya se confió. Creo que Israel Adesanya se confió en este caso, se confió demasiado con un tipo que en una primera instancia no parecía peligroso, no parecía ser una gran pelea para él, no parecía ser un rival digno, entre comillas, para ese cinturón de las 185 libras, cinturón el cual ha intentado capturar diferentes peleadores sumamente buenos, grandes, con buen wrestling, por ejemplo, o sumamente completos, como es el caso, por ejemplo, del mismísimo Robert Whittaker. Sin embargo, en ningún momento ninguno lo ha logrado conseguir contra Israel Adesanya, exceptuando evidentemente a Alex Pereira, que lo consiguió de una manera, por un TKO, una manera muy buena, a pesar de que iba perdiendo toda la pelea, y después, pues, en la revancha Israel Adesanya hizo lo que hizo. Ahora bien, yo creo que luego de todo esto, si Israel Adesanya reconsidera ciertas cosas, si el equipo de Israel Adesanya logra acoplar ciertas cosas que vimos en la pelea, ya sea esos desplazamientos o cómo interactuar con ese estilo de pelea que tiene Sean Strickland, si logran acomodar todas estas piezas de rompecabezas, yo creo que en una revancha Israel Adesanya tiene las habilidades y tiene la capacidad para vencer a un Sean Strickland, desde mi punto de vista, Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.